Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. Como ya hemos hecho en vídeos precedentes, vamos a iniciar hoy la lectura y un comentario de un nuevo capítulo que nos transmite nuestro Señor Jesucristo, que todos estos capítulos están en este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Yo ya advierto que este mensaje es uno más de los controvertidos porque hace alusión a, entre comillas, teorías de la conspiración, manipulación del subconsciente del ser humano, manipulación de la historia, el control de Internet, en fin, temas como que muy controvertidos para algunos, ¿no? Pero como siempre hace Jesucristo, sus mensajes son muy sutiles, fácil de entender para un público general, no muy técnico para no hacerlo muy complicado. Pero bueno, yo me permito aportar elementos complementarios para que el discernimiento de cada cual o para aquellos que quieren investigar todos estos temas que nos plantea Jesucristo en este capítulo. Así que vamos a entrar en materia. Eh, lo que hago ahora es recordar a todos aquellos que todavía no lo sepan que el libro Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual está disponible gratuitamente en PDF en mi web, es lo pueden descargar ahí. Y como ya he dicho en anteriores ocasiones, los vídeos anteriores hemos explicado el prólogo, el preámbulo y los anteriores capítulos a- del 1 al 10 que trata el mundo después, el libro uno, que es el que estamos aquí desarrollando en lectura y comentarios. Hoy vamos a ver el capítulo 11, que está en la página 55 y que se titula lo que pensábamos que había desaparecido. Bueno, vamos a intentar descifrar qué es lo que pensamos que había desaparecido y que todavía está presente, ya sea en la sociedad, en nuestro subconsciente o en formas políticas, como veremos a continuación. Entonces yo voy a leer y al hilo de la lectura haré mis comentarios para ampliar puntos de vista. Dice así: érase una vez hombres y mujeres que vivían con dificultades. Comer bien se había vuelto complicado. Incluso la vivienda, el vestido, etc. A raíz de diversos problemas inherentes a las crisis financieras y a decisiones políticas no siempre las más luminosas, muchas de estas personas se encontraron sin trabajo, sin dinero. Bien, aquí un primer comentario. eh, bueno, dice después, una vida dura y dolorosa los había abrumado. En estas primeras líneas podemos identificar evidentemente a muchos pueblos del mundo que han sido saqueados, explotados, expoliados, pero yo como hago estos vídeos desde España, quiero recordar la famosa crisis del 2008, bueno, que no afectó solo a España, afectó a muchos países porque como dice aquí Jesucristo, habla de crisis financiera, ¿no? ¿Quién no recuerda la crisis financiera del año 2008, ¿no? Donde muchas personas, miles de personas perdieron su vivienda, le quitaron su patrimonio, muchas empresas cayeron y entonces, como dice aquí Jesucristo, pues comer bien se había vuelto complicado, eh, y embargaron miles de viviendas y muchas personas, incluso miles de personas cayeron en el suicidio, ¿no? Como siempre digo, los mensajes de Jesucristo son muy sutiles, sin tecnicismos, pero hacen referencia a una realidad abrumadora para aquellos que conocen estos temas, ¿no? Y entonces, el año 2008, por ejemplo, pues fue un año en que los bancos quitaron las propiedades de muchas personas, muchas familias que se habían endeudado, yo incluido, pero también fue una oportunidad para comprender cómo funciona el sistema financiero, los bancos, que dan créditos para luego que no puedan ser pagados y embargar las propiedades, ¿verdad? Bueno, pues esto es una de las artimañas que se hicieron a nivel financiero en el año 2008 con la subprime que empezaron en Estados Unidos y vendieron los paquetes de acciones de unos a otros hasta que al final todo explotó, ¿verdad?
Bien, pues esto es un ejemplo de cómo funciona el sistema financiero y cómo llevan a familias a la bancarrota. Y aquí lo más grave de que podemos decir de este proceso de las crisis financieras es que los bancos fueron salvados con los dineros de los ciudadanos. Es decir, se imponía una gran pregunta. ¿Cómo es posible que se contemplaran que hay bancos demasiado grandes para caer y por eso los gobiernos le inyectaron dinero de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros con nuestros impuestos? Bueno, pues esto es una pequeña parte, un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver a continuación, cómo es posible todo esto. Pues entonces sigamos leyendo en lo que sigue. Fue en ese momento cuando la gente vio esto como una oportunidad para transformar esta consternación en esperanza o incluso en combatividad. Aquí hay dos aspectos. Cuando uno se ve abocado a la ruina porque te han quitado la casa, tu negocio o no tienes de qué comer, solo tienes dos opciones: combatir o volverte hacia la esperanza, hacia la fe, que es posible salir de la situación tan mala en la que se ha caído, ¿verdad? Pero, dice Jesucristo, tenían las palabras adecuadas, las reacciones adecuadas, al menos las que precisamente esperaban estos seres desesperados. Se les ofreció la esperanza de un mañana mejor. Bueno, esto es lo que siempre dicen los políticos, ¿verdad? Como veremos a continuación, que siempre están sirviendo a intereses superiores y no al pueblo. Sin embargo, lo que no estaba claro al principio quedó claro después, como veremos a continuación. Esta salida de la crisis, esta luz al final del túnel, iba a exigir sacrificios. Pero, ¿qué sacrificar cuando no tienes mucho? Su vecino. Aquí nos dice Jesucristo, un pequeño comentario, que, que la gente tiende a sacrificar a sus vecinos de un modo egoísta, ¿no? Pensando que lo hacen por un bien mayor. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó con la crisis de los inyectables en el año 2020, del C-19, que no puedo decir nombre porque es que ya no quiero que se censuren más vídeos. Pero recuerdo, y ustedes recordarán, que mucha gente nos neguemos a llevar la mascarilla y entonces hubo un gran enfrentamiento en ese tema porque unos se la ponían sin rechistar, sin discutir y acatando órdenes superiores y otros no quisimos ponerla. Esto llevó a una gran división. Incluso hubo un gran enfrentamiento entre los que se pusieron los pinchazos en el brazo y los que no. Bueno, esto es lo que viene un poco a decir aquí en esta frase en nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, ¿por qué sacrificar cuando no tienes mucho? Perdón, pero ¿qué sacrificar cuando no tienes mucho? Su vecino. Es decir, delatamos al vecino. Entonces sigamos leyendo. Desde el principio de los tiempos, ciertos seres de sombra que son buenos con las palabras las han utilizado para convencer de que todos los actos más oscuros son necesarios para permitir que llegue la luz. Por tanto, la salvación de algunos pasa por el sacrificio de otros. Fijamos qué frase más lapidaria, que la salvación de algunos pasa por el sacrificio de otros. Así es como a veces los hombres se han matado entre sí, mientras cada uno quería estar en lo verdadero, en lo justo y en sus derechos. Así es como, para vivir y no sobrevivir, ciertos hombres matan a sus semejantes. En efecto, no hace mucho un tal señor H, de Alemania, para más señas, manipuló las masas para hacer que cierta élite viviera con comodidad y seguridad inquebrantable. Recordemos que en aquella época de este señor H, la persecución que hubo a los judíos. Sigamos leyendo. Millones de personas, padres y madres, niños, profesores, panaderos, médicos, etcétera, fueron diezmados para permitirlo. De generación en generación, toda la emoción de estas tragedias se ha ido perdiendo, como una piel de dolor. Queda la historia, pero ¿qué es la historia frente a la experiencia? Bueno, pues entonces aquí hagamos un pequeño comentario, pues, puesto que lo que nos dice Jesucristo es que hemos perdido la perspectiva de la historia. De hecho, en la educación no nos enseñan a comprender la historia, ni nos dicen la verdadera historia, pues, puesto que yo soy de los que piensa que la
la educación también está manipulada para espurios intereses, ¿no? Y la primera manera de manipular a las nuevas generaciones es que no sepan la verdadera historia de la humanidad. Entonces yo en su momento que investigué estos temas, investigué cómo se manipula la historia y aquí en este pequeño artículo tienen una bibliografía de otros autores, por ejemplo de Fratini y Eric, que tiene un libro que se dice Manipulando la historia. Bueno, aquel que quiera leer este artículo, aquí lo tiene, cómo se manipula la historia. Sigamos leyendo. En la actualidad, estamos aquí, en la actualidad, poco de ustedes recuerdan este terror y su parte de sufrimiento. Efectivamente, no nos los han contado debidamente. Por favor, comprendan, amigos míos, que nadie tiene por qué repetir los mismos errores. Todo lo contrario. Muchos de vosotros sabéis que no hay nada como la experiencia para hacernos crecer y evolucionar. Sin embargo, tu experiencia o la de tus padres o abuelos de la Segunda Guerra Mundial no te ayudó mucho a crecer, al menos para la mayoría de los hombres. Aquí hay un inciso que quiero hacer y es que justamente el modo en cómo nos han separado de las tradiciones de nuestros padres y abuelos que vivían en el campo, guardaban sus alimentos, sabían prepararse para los duros inviernos, transmitían buenos valores de padre e hijos, todo esto, y gracias también a la manipulación de la educación, todo esto fue además yendo increciendo, digamos, en más manipulación porque sacaron la gente de los pueblos y lo llevaron a grandes ciudades donde implantaron la tecnología, para que todo el mundo dependiera de una tecnología en las grandes urbes para hacer trabajar mucho y consumir mucho, ¿verdad? Y así han quedado despoblados, es decir, que la gente ha salido de los pueblos despoblados, se dice, y que se han perdido relaciones ancestrales de cómo sobrevivir mediante el campo, el trabajo, etcétera, ¿no? Y eso fue una manera de manipulación a través de la historia. Y también hay que recurrir a la profecía de Alois Mayer que hemos citado en el preámbulo, donde después de la Segunda Guerra Mundial, por aquí nos dice, nos habla Jesucristo de la Segunda Guerra Mundial, donde después de la Segunda Guerra Mundial se vendió a la humanidad un bienestar social, es cuando empezaron a salir, digamos, las nuevas tecnologías como televisión, nevera, que hacían fácil la vida a la gente. Bueno, todo esto formaba parte y forma parte de un plan de eh, colmar a la gente de los sentidos para satisfacer sus necesidades y es lo que se llama sociedad bienestar, ¿verdad? Desde aproximadamente de los años 50 en adelante. Bien, esto fue un modo de manipulación que aquí se recuerda. Y dice, esta sombra que se difunde en vosotros con hermosas palabras, como el veneno de una serpiente que se difunde en las venas, actúa siempre y nuevamente entre los hombres. Este veneno no sabe. Mañana, amigos míos, ese veneno hará que hombres y mujeres actúen de manera irracional, sin sentido y a veces loca. Este veneno será causa de denuncias, ataques de todo tipo, robos y hasta asesinatos. Bueno, estas líneas requieren un nuevo comentario. Aquí, cuando se habla de la sombra, es que se difunde en vosotros con hermosas palabras, indica que hay una manipulación mental, una inducción a ciertas creencias que son falsas y, como dice Jesucristo, es un veneno que se va metiendo en las personas, en las venas, ¿no? Y actúa siempre y nuevamente entre los hombres. Es decir, que es una técnica que han hecho desde la antigüedad, desde hace miles de años, y que se ha perpetuado a través de la historia, incluso en nuestra sociedad moderna. Entonces, para aquel que quiera investigar este tema, para ver cómo el ser humano es manipulado desde el subconsciente, es un tema que yo investigué también, y pueden remitirse a este vídeo de William Criado, donde digo que esta palabra que no puedo nombrar aquí, pues controlan al ser humano a través del subconsciente. William Criado es un médico venezolano que destapa cómo funciona la cuarta dimensión, que es un mundo etérico, y cómo ciertas entidades manipulan al ser humano. Y aquí pues, pueden ver un resumen de este vídeo y una explicación de cómo funciona esa manipulación del subconsciente.
Dicho esto, también esto nos lleva a que como estos seres, entidades que manipulan al ser humano desde el subconsciente son invisibles, se convierten, por tanto, en un enemigo invisible de la humanidad. Y para comprender todo esto, pues aquí tienen un trabajo de investigación que también pueden acudir a estudiarlo. Pero no me quiero extender mucho sobre esto, lo dejo para que cada cual coteje lo que nos ha dicho Jesucristo. Sigamos con la lectura. Dice Jesucristo, su mundo actual no ha podido aprender las lecciones correctas del pasado. Efectivamente, es lo que me he dicho anteriormente. Nadie nos ha enseñado a leer correctamente el pasado, la historia de la humanidad, y establecer un nuevo mundo sobre las ruinas del antiguo. Es decir, seguimos con el mismo mundo que manipula al ser humano. El mismo mundo ha sido reconstruido efectivamente casi de forma idéntica. La sombra, por tanto, no ha desaparecido, sino que se ha camuflado bajo nuevos abrigos, nuevos nombres y nuevas denominaciones, como una serpiente que muda, cambia de piel, pero no cambia lo que es, seguirá siendo una serpiente. Bueno, este párrafo, como yo siempre digo, Jesucristo es muy sutil, muy directo en explicar las cosas. A mí me gusta un poco, pues, adornar un poquito esto con algunas investigaciones, pero claro, leamos lo que nos dice claramente Jesucristo. Dice, la sombra, por tanto, no ha desaparecido, sino que se ha camuflado bajo nuevos abrigos, nuevos nombres y nuevas denominaciones. Bueno, veamos entonces cómo ha sido posible esto. Para esto, pues les invito a leer algunas investigaciones que he hecho. Por ejemplo, este artículo se llama Los Señores de las Sombras. Bueno, todos los artículos estos se encuadran dentro de la manipulación económica, social y política, que es una epígrafe de mi blog, el número 9, que pueden consultar. Los Señores de la Sombra es un título de un libro de Daniel Stulin y es una investigación que pone al descubierto los vínculos entre los gobiernos, los servicios de inteligencia, traficantes de drogas, terroristas internacionales y a grandes empresas petroleras. Nada más y nada menos. Bueno, el que quiera investigar, aquí tiene este artículo. Luego tienen este otro artículo, El ojo que todo ve, que es el que está en el billete del dólar, ¿verdad? Y aquí pues les invito a que lean esto, cómo llegó esta historia de que eh, la, misteriosa historia de cómo llegó el símbolo del ojo en la pirámide al billete de $1. Bueno, esto si quieren lo pueden leer, pero es una metáfora, como enseña esta imagen, de cómo sociedades secretas, entidades que no se conocen, manipulan a todos los gobiernos o líderes políticos. Luego, pues, les invito también a ver este artículo, Los amos del mundo. Es también el título de un libro de Navarro, ¿de acuerdo? Y hay más bibliografía aquí que pueden ver, hay más libros, pero bueno, cogí el título de este libro, Los amos del mundo, que, bueno, que nos dice que la concentración de poder económico ha dado a la banca internacional y a las grandes corporaciones la posibilidad de controlar los mecanismos de la economía en beneficio propio, etcétera, etcétera. Bien, lo dejo para que aquel que quiera descubrir estos temas, pues simplemente lo consulte. Sigamos pues con la lectura. Y dice Jesucristo, ¿te estoy diciendo que se acerca la Tercera Guerra Mundial? Bueno, en cierto modo, diferente porque los tiempos han ido evolucionando en las herramientas técnicas y conocimientos. Herramientas técnicas y conocimientos. Realmente no llevará ese término, pero debes saber que es así. Los seres humanos revivirán horas oscuras donde la luz de cada uno de ustedes, donde quiera que estén en el mundo, será puesta a prueba, por lo que vivirán ustedes o por lo que otros vivirán, por lo que verán u oirán. Bien, aquí también quiero hacer nuevamente unos comentarios para dilucidar lo que nos dice aquí Jesucristo. Básicamente lo que nos viene a decir es que los tiempos han ido evolucionando en las herramientas técnicas y conocimientos, es decir, en los temas de la manipulación. Entonces, aquel que quiera investigar cómo esto ha sido posible,
pues nuevamente le remito a artículos de investigación, por ejemplo, este que ya hemos citado en otras ocasiones, Mentiras económicas, políticas y epistemológicas. Bueno, aquí lo tiene para aquel que quiere investigar. No quiero extenderme mucho porque si no se alarga el vídeo. El control de Internet, que es el control social, cómo se efectúa esto. Bueno, esto lo estamos cada vez viendo con más claridad. Ahora están preparando una aplicación para el control digital de todas las redes sociales, que es la antesala del control numérico del dinero, ¿no? Por Internet. Y este artículo, que ya hemos citado también en otras ocasiones, como los líderes pretendidamente democráticos, pues en realidad sirven a la poderosa jerarquía financiera. Bueno, ahí lo dejo y sigo leyendo, pues, dice Jesucristo, ha llegado la hora del gran juicio. Nuestro Padre ya no permitirá que la sombra reine sobre la tierra. Gran juicio, lo destaco. La cabeza de la serpiente será cortada. La cabeza de la serpiente será cortada. Pero, bueno, aquí un inciso, cuando dice el gran juicio, se refiere, creo yo, si no me equivoco, al juicio a las naciones, lo que se dice en el Apocalipsis, ¿no? Pero también Mateo 25, del 31 al 46, habla de este juicio a las naciones, ¿verdad? Es decir, que se levantarán naciones contra naciones, países contra países, reinos contra reinos, y esto es lo que la guerra del Medio Oriente, eh, que empezó el 7 de octubre del año 2023, pero se ha confirmado en profundidad con el 28 de febrero, que empezó con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Todo esto se está confirmando que estamos entrando en el gran juicio de las naciones. Así que todo esto Dios va a dejar que ocurra porque todo tiene que salir a la luz. Por eso estamos obviamente en tema de revelaciones, ¿no? Sigamos leyendo pues. Pero para asegurar de alguna manera que no vuelva a crecer, esto será muy lentamente, paso a paso, con mucho cuidado. Ninguna vena, ninguna arteria debe olvidarse. Entienden, amigos, esta imagen simbólica está ahí para hacerles comprender que la serpiente está tan bien escondida en las sombras que habrá que dejarla actuar, salir de su guarida y estar plenamente a la luz para poder actuar. Bueno, aquí esto lo que viene a confirmar Jesucristo es todo lo que hemos dicho anteriormente, que la serpiente está bien escondida, pues en las sombras, está bien escondida en las sombras, bueno, es relativo a cómo manipulan al ser humano desde la historia, la educación, el subconsciente, y muy pocas personas ven que la sombra está en realidad dentro de ellas a través de su propio sistema de creencias inculcado desde la infancia, a través de la educación, la cultura manipulada también, la educación manipulada también, y esas sombras están en el subconsciente del ser humano y en realidad lo que hay que hacer es una sanación de sombras. Entonces, aquellas personas que quieran sanar interiormente, energéticamente su sistema de creencias, también esto se puede hacer a través de una terapeuta energética que hace sesiones a distancia y aquellos que quieran hacer sesiones a distancia para sanar todos estos traumas, sombras, creencias que están en nuestro interior, pues pueden contactar conmigo a través de mi pestaña de contacto de la web y yo les daré el teléfono de esta persona que le puede ayudar a sanar estas sombras que están dentro de nosotros. Pero bueno, sigamos. Eh, para aquellos de ustedes que escuchan claramente mis palabras en sus corazones, el largo descenso al abismo deseado por la sombra será permitido por el universo. Es decir, que Dios va a permitir que todo el mal salga a la luz a través de las guerras, hambrunas, pestes, etc. Vuelvo a leerlo, para aquellos de ustedes que escuchan claramente mis palabras en sus corazones, el largo descenso al abismo deseado por la sombra será permitido por el universo, por el Creador, para que la sombra, creyéndose victoriosa e intocable, se revele enteramente a la luz del día, pensando que ha vencido. Es en ese preciso momento
que su reinado terminará. Es en ese momento que descubrirán toda la verdad y finalmente experimentarán la verdadera libertad, mis queridos amigos. Bueno, aquí hay que hacer una alusión a la palabra revelar enteramente a la luz, pensando que ha vencido. Bueno, esto, a mi humilde entender, está bien explicado en el preámbulo cuando hemos hablado de la Tercera Guerra Mundial y hemos hablado que dentro de esta guerra mundial ocurrirá el aviso o la iluminación de conciencia, donde Dios intervendrá, luego con el milagro y el castigo también, ¿verdad? Y entonces es cuando la verdadera libertad llegará con el proceso de ascensión desde tercera a quinta dimensión, como se ha explicado en anteriores trabajos de investigación. Y la verdadera libertad pues no llegará hasta que el anticristo sea derrotado y la humanidad acceda a la nueva tierra o la nueva Jerusalén. Esto es lo que yo entiendo por este párrafo. Y bueno, entonces, sigamos leyendo, pues dice, estoy y estaré a tu lado, no hay duda. Vuestra fe os salvará y os permitirá acoger lo que ningún hombre ha conocido antes, una tierra de luz. Efectivamente, una tierra de luz será la nueva tierra, pero basada en la fe y en la confianza de poder llegar ahí. En armonía con las vibraciones celestiales de alta frecuencia. Te lo contaré más tarde. Bueno, aunque Jesucristo nos lo contará más tarde, un pequeño inciso aquí. Siempre hemos salido en capítulos anteriores, en vídeos anteriores a las vibraciones. Lo voy a recordar una vez más porque, bueno, aquí un artículo más de la conspiración contra la humanidad, aquel que lo quiera leer, repito, está en mi sección número 9 del blog, Manipulación económica, social y política. Conspiraciones contra la humanidad. Para aquel que quiera echar un vistazo, ahí está. Decía pues que todo es vibración en el universo. Bueno, no lo digo yo, lo dice ya la física cuántica, muchos científicos que han estudiado esos temas, Masaru Emoto habla de que el agua tiene memoria, el agua reacciona a nuestros pensamientos y palabras amables o de odio, las diferentes frecuencias que hay en la naturaleza. En la ciencia nos dice que en la naturaleza también hay vibraciones. Bueno, y yo, pues aquí yo añado que el amor para mí es la vibración divina, es la más alta vibración. Bueno, todos estos son vídeos de investigación, aquellos que quieran estudiar ese tema, pues aquí lo tenemos. Simplemente para complementar lo que nos dice aquí Jesucristo acerca de las vibraciones celestiales de alta frecuencia, evidentemente. Nosotros estamos en la tercera dimensión, es un mundo de densidad, vibramos en torno de los 20 a los 40 hercios y tengo entendido, si no me equivoco, que la quinta dimensión empezará a partir de los 50 hercios, por tanto hay que empezar a vibrar muy alto y justamente lo que quiere la sombra, desde el miedo, las guerras, la destrucción de nuestra economía y de nuestras vidas, es bajar la vibración para que no ascendamos en vibración. Por eso aquí, un poquito más abajo, dice Jesucristo que lo importante es mantener sus corazones en paz. Pero vayamos a leerlo para ver cómo nos lo dice. Dice, queridos amigos, la guerra está a vuestras puertas. Bueno, eso ya es una confirmación de lo que está pasando en Oriente Medio. Y recordemos que la motivación de estos vídeos se inició cuando Dios Padre envió un mensaje a Luz de María, a la vidente Luz de María, y nos avisó de que consagráramos nuestros hogares y a nosotros mismos en nuestro interior, porque el 28 de febrero iba a pasar algo, eh, presuntamente. Yo me quedé con esa fecha y efectivamente lo que pasó es que el 28 de febrero empezó la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Eso me motivó para hacer estos vídeos y aquí lo que Jesucristo nos viene a confirmar es que la guerra está a vuestras puertas. Es decir, no se va a quedar solamente en Oriente Medio, sino que según las profecías de Alois Mayer que hemos visto en el preámbulo y muchos otros profetas, pues la guerra va a llegar
a toda Europa y a muchos otros países. Así que estemos atentos. Dice Jesucristo, queridos amigos, la guerra está a vuestras puertas. Que llame, que suene, que haga ruido, que golpee con los pies, que grite, pero no abran la puerta. Mantengan sus corazones en paz y su mente en el momento presente. Bueno, esta frase es muy importante porque es muy difícil estar en el momento presente cuando estamos, un sabio oriental decía, no sé si a Buda, bueno, no lo recuerdo el nombre exactamente, pero decía cuando una persona tiene depresión es que vive en el pasado por motivos emocionales de tristeza o problemas que están en el pasado en nuestra mente, ¿no? Y cuando una persona vive en ansiedad, esa ansiedad es porque vivimos demasiado preocupados por el futuro, es decir, de lo que va a pasar mañana, con la guerra, con la hambruna. Entonces, es muy importante saber vivir en el momento presente. Para vivir en el momento presente, pues yo recomiendo hacer meditación, calmar la mente, con la respiración, observar nuestros pensamientos. Recuerdo que en mi web hay investigaciones sobre los beneficios de la meditación, pero bueno, lo que nos dice Jesucristo es que eh, guardemos la paz y recordemos en ese sentido el capítulo 8 que hemos visto en un vídeo precedente, hace dos vídeos atrás, que se titulaba que la paz es la clave. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Jesucristo dedicó un capítulo, un mensaje, el 8 concretamente, capítulo 8, para hablarnos de que la paz es la clave. Por tanto, si queremos ver un mundo en paz, es importante que veamos la paz en nuestro interior, en nosotros mismos, porque es así como la vibración sube desde el amor, desde la tranquilidad interna, y esto se pueda extender a las demás personas, ¿no? Y fijémonos, pues, la importancia de esta frase final para concluir este mensaje, ¿no? Y acaba diciendo, sean felices de experimentar estos momentos de oscuridad, porque son la clave para acceder a la tierra de luz de mañana. Es decir, eh, no podemos acceder a la nueva tierra si no experimentamos la oscuridad y no solo experimentarla, sino atravesarla. Los consejos para atravesar esta oscuridad, que será de la tercera dimensión a la quinta dimensión, y habrá que atravesar la cuarta dimensión, los consejos son estos que nos está dando aquí concretamente nuestro Señor Jesucristo, pero ya también les anticipo que el libro 2 son mensajes dados por muchos seres de luz que nos darán otros consejos para poder transitar desde la oscuridad a la tierra de luz de mañana. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 11. Es un capítulo, para resumirlo un poquito, que dice lo que pensamos que había desaparecido. Pues bien, lo que nos dice aquí Jesucristo es que no hemos aprendido mucho de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, ni de la historia de la humanidad que ha sido manipulada, igual que nuestras creencias, que la educación, y que esa manipulación se ha hecho mediante artilugios sociales, económicos, políticos, para que no despertemos nuestro lado espiritual y que nos enfrentemos a un mundo de oscuridad, de guerra, pero que es necesario pasar por esa oscuridad, vivir la guerra, vivir la hambruna, que es lo que va a llegar presumidamente en la Tercera Guerra Mundial, que está aquí a las puertas, ¿verdad? Y que hay que atravesar esa oscuridad para que por fin lleguemos a una tierra de luz y que para llegar a ese camino de la tierra de luz es importante mantener los corazones en paz y la mente en el momento presente. Este es su consejo y recomendación final, a pesar de toda la manipulación que hemos vivido desde nuestra infancia en la educación, la historia, la manipulación económica, política, en fin, todo este proceso forma parte del despertar espiritual y así nos lo ha explicado en este mensaje Jesucristo, en este capítulo 11. Pues muchas gracias por vuestra atención. Los emplazo al próximo vídeo para leer y comentar el capítulo 12, que habla precisamente de todo lo que tenemos en cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo.